Una muy valiente periodista, valiosa por supuesto para el periodismo de nuestro país. Paola Herrera saca un libro que la verdad lo recomiendo por estas épocas, mucho más previas a donde la política se mueve más que nunca, previas a unas elecciones presidenciales y donde por supuesto en este documento, este libro que saca con la editorial Aguilar, libro Emilio Tapia, Anatomía de la Corrupción en Colombia, Paola tiene el objetivo de hacer una radiografía a través de este personaje de pues cómo se forma un corrupto, cómo operan las redes. Casi que es una radiografía a profundidad de este tema, de este flagelo que tanto nos afecta día a día a nuestro país. Voy a saludar a Paola a esta hora de la mañana. Paola, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Juan Camilo, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Felicitaciones por este libro. ¿Es, es, es, Gracias. es su primer libro? Creo que es, o es el ¿Sí? segundo ya. Ah, su primero. No. Es el primer libro del sello Aguilar de la editorial Penguin Random House. Bueno, Paola, ¿por qué hacer un libro de Emilio Tapia? ¿Cuál era su objetivo? Bueno, Juan Camilo, todo empezó cuando yo revelo en un medio radial, en la W Radio, la investigación, el caso de Centros Poblados, que seguramente ustedes lo Mm. recordarán muy bien, pues porque fue esta, ese escándalo de corrupción del gobierno de Iván Duque en el que se perdieron 70.000 millones de pesos que iban para las escuelas rurales en las zonas más apartadas del país. Y pues a raíz de esa investigación, de ese trabajo periodístico, pues nació la idea con la editorial Penguin Random House de hacer pues el perfil de este hombre, de Emilio Tapia, que aparece en este escándalo, pero que no era la primera vez que estaba involucrado en una situación así. Es una persona que reincidió en un caso de corrupción porque también, como ustedes recordarán, pues él fue considerado uno de los cerebros de el carrusel de la contratación aquí en Bogotá, en el que se perdieron o pues se desviaron recursos por más de 1 billón de pesos. Entonces, claro, cuando sale el escándalo de Centros Poblados, pues el país se sorprende por el hecho no solamente de que el gobierno haya permitido pues que se apropien de esos recursos, sino que esta persona, este personaje, pues detrás de ese escándalo, porque la gente se pregunta, ¿cómo así? De alguien que ya había estado en la cárcel, que pagó por un caso de corrupción, pues vuelva y aparezca en otro. Sí, Paola, cuando uno hace periodismo reposado, que es bien interesante, ¿qué descubre? ¿Usted qué descubre más allá de la coyuntura que cubrió día a día de este señor Emilio Tapia, de sus investigaciones día a día sobre este personaje? Haciendo este libro, ¿qué cosas descubre? Pues Juan Camilo, lo que, digamos, uno podría concluir ese gran descubrimiento, bueno, claro que no es un descubrimiento, pero que sí se evidencia muy bien en estas páginas de este libro, es que en Colombia no es que el sistema sea corrupto, sino que la corrupción es el sistema. Definitivamente la corrupción es un cáncer que ya hizo metástasis en el país, que está enquistada en las altas esferas del poder, que ya cooptó todo lo que usted se pueda imaginar, incluyendo entes de control que se supone son los que tendrían que vigilar que estas cosas no pasen. Y aquí también entonces lo que usted decía de ese periodismo reposado permite pues hacer esa radiografía de cómo funcionan esas redes, de cómo es que el sistema es tan fácil de vulnerar, de cómo personas como Emilio Tapia pues pueden tener el control incluso de grandes contratos públicos que entregan pues las entidades y pues no pasa absolutamente nada. No pasa nada porque Sí. incluso, señor, sí. Adelante, adelante, adelante. No, cierra ahí la idea. Pues no pasa nada porque, lo decíamos, las entidades, las leyes que en este momento existen de contratación y demás, pues son muy débiles y permiten que estas cosas pasen y las autoridades de control no tienen los suficientes dientes también para actuar. Sobre este personaje, Paola, hablando de descubrimientos, en lo que usted ha hecho de periodismo, usted lo ha visto cuántas veces a Emilio Tapia.
Bueno, yo conversé con él para empezar para empezar a construir esta historia. Yo tuve un acercamiento con su abogado y Mm. logré que pudiera pues hablarme él personalmente. Lo visité en la cárcel unas 3 veces, tal vez. Fueron jornadas extensas en donde yo llegaba a la cárcel donde él se encontraba en ese momento a reunirme con él casi que todo el día y esto pues pasó en estas conversaciones pues fue donde él me contó pues toda su historia, su perfil, de dónde nació, de dónde salió, cómo fue su infancia, su educación, su juventud, cómo logra el primer contrato en el sector público, pues también cómo se corrompe y cómo también está tan normalizado para algunas personas el hecho de, digamos, entregar coimas para poder ganarse contratos y demás. Entonces, bueno, esos fueron los acercamientos que yo tuve con él. Después de vernos presencialmente, seguimos hablando durante varios años Claro. vía un teléfono, WhatsApp y demás. Pues bueno, él digamos que está consciente de este libro porque él participó en la construcción de esta historia, aunque hay que decirlo, Juan Camilo, y esto yo lo repito siempre porque es importante, no es una redención, tampoco es una biografía. Aquí lo que estamos contando es, como tú lo decías al principio, la forma en cómo se construye un corrupto y el perfil de este personaje como tan relevante en nuestro país. Hay una de las páginas del libro, Paola, que usted en esas visitas que para entrevistar a Tapia, usted dice, nadie nos interrumpió, nadie se fijó en cuánto duramos hablando, en ese rincón del penal era evidente quién tenía el control, era como si no saliera de una prisión, sino de una oficina privada, la de aquel hombre que aunque estaba preso por corrupción, seguía siendo amo y señor. De esas visitas, de esas charlas con Tapia, Paola, ¿qué guarda su memoria? ¿Qué usted dice? Estos hechos a mí me dejaron cuando, porque además él le dice y se compromete a contarle todo, ¿no? Sí, 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 ese Sí. fue el compromiso y lo hizo. En efecto, él abrió su corazón, pero recuerdo mucho la primera vez que lo vi, porque yo tenía muchos nervios de encontrarme con él, porque es un personaje que yo había, digamos, como investigado previamente, pero pues también gracias a la revelación del escándalo de centros poblados, pues él volvió a la cárcel pues los dos sabíamos quiénes éramos. Yo sabía pues que él era uno de los símbolos de la corrupción en Colombia y él sabía pues que yo era la periodista que lo llevó nuevamente a prisión. Entonces tenía muchos nervios, pero recuerdo cuando lo vi pues que es un hombre muy elegante, de ropa fina, perfumes caros, que le encantan los relojes caros también, que no parecía un reo, una persona que estuviera tras las rejas, sino más bien el director de la cárcel o incluso hasta un empresario que utilizó esa oficina para conversar conmigo, porque ni siquiera nos reunimos en su lugar de donde se encontraban recluidos, sino en la oficina de la subdirección y en medio de esas conversaciones también yo sentía cuál era el poder que él tenía porque nadie nos dijo nada, como tú lo mencionabas ahí, nunca nos interrumpieron, la oficina no la dieron para nosotros, no la daban para nosotros todo el día y llegaban a la hora del almuerzo a servirnos así a manteles la comida, y además una comida que no es algo que come una persona que está en prisión, entonces como si él fuera pues alguien muy importante y al final, cuando yo terminaba estas jornadas, pues él hacía una llamada, llegaba una camioneta que entraba a la cárcel con sus escoltas y me llevaban de nuevo al aeropuerto Ernesto Cortizos para yo regresar a Bogotá, porque estamos hablando que esto fue en Barranquilla, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es posible que una persona como Emilio Tapia tenga tanto poder? Pues sí, sí es posible, ya todos lo sabemos, pues cómo funciona el sistema penal en nuestro país y cómo pues esta gente pues tiene tantos beneficios y privilegios, ¿no? Para nadie es un secreto. No sé si llegó a esta respuesta, Paola, con el libro. ¿Cómo logra tanto poder una persona con tantos reparos éticamente? Pues sencillo, los contactos, las relaciones que él tiene. Él no solamente es amigo de políticos, sino también de empresarios, es amigo de periodistas, es amigo de personas que están en los grandes círculos del poder y pues ellos le ayudan porque saben que se necesitan mutuamente, ¿no? Emilio Tapia sabe lo tiene muy claro porque además es un hombre que echa números, lápiz, calculadora
y sabe muy bien cómo funcionan los procesos de contratación. Es una de las personas, yo diría, en el país que más sabe sobre contratación en Colombia y sabe también cómo se pueden repartir la plata entre todos. Incluso eso lo dice la tapa del libro acá, una de las frases que citamos que asegura, el Estado paga también los proyectos que la plata alcanza para ejecutar las obras y todavía sobra para pagar una comisión. Eso lo dice él sin rodeos porque es consciente pues de que el sistema funciona así. Entonces el hecho de que él sepa tanto, que pueda, digamos, como conectar unos empresarios con otros, que pueda generar empresas de papel para acreditar experiencia, para acreditar idoneidad, para acreditar músculo financiero y demás, pues les sirve a quienes también quieren que les repartan de esa torta de la corrupción y que se queden con los recursos. Entonces, por eso es que logra tanto poder. Pero ese poder, él dice que lo quiere utilizar para bien, porque hay otro capítulo en donde él asegura pues que le pidió incluso al presidente Gustavo Petro ser un gestor anticorrupción en Colombia, precisamente porque todo el conocimiento que tiene lo quiere utilizar para destapar esas otras ollas podridas que hay. Paola, Tapia sabe que es corrupto, bueno, sí, no, sí sabe que es corrupto, más bien, ¿acepta que es una persona corrupta? ¿O él No, qué tiene de ese concepto? no, incluso cuando yo le insistía en eso, en si él se consideraba corrupto o si él se consideraba el cerebro de estos escándalos, él dice que no, no tiene como esa, no quiere como llevar esa mancha, pero pues evidentemente la tiene porque él se ha visto involucrado en todos estos escándalos, pero hay una cosa que sí es importante decir, él reconoce todos los errores que se cometieron y las irregularidades y hasta delitos en el caso de la carrusel de la contratación, pero en el caso de Centros Poblados, pues él asegura que, digamos, cometieron unos errores por omisión, por no revisar las pólizas y demás, pero que no hubo corrupción ahí y por eso pues también logró firmar un acuerdo, un principio de oportunidad con la fiscalía para que les redujeran los años de cárcel y también pues para que él entregara información sobre quiénes son otras personas involucradas ahí. Entonces, bueno, no sé, no se considera corrupto, pero sí no, me dijo muy claro que pues estaba arrepentido de todo lo que ha hecho. Ya, pues el país decidirá si le cree o no, porque también es importante decirlo, este libro pues tiene un final, tiene un capítulo con el que se cierra, pero la historia de Emilio Tapia no, la historia de Emilio Tapia va a seguir por mucho más tiempo y ustedes lo han visto, lo escuchamos casi que todas las semanas, los meses, siendo protagonista de los titulares en la prensa, en los noticieros y demás, y él sigue pues haciendo lo que quiere. Incluso hoy pues es pareja de una congresista de la República que tiene también otras aspiraciones políticas. Entonces, bueno, seguramente seguiremos escuchando mucho sobre este personaje. Paola, en esa anatomía que usted hizo de la corrupción, ¿qué falla en la justicia? Muchas cosas, Juan Camilo, que llegan muy tarde, las autoridades de control llegan muy tarde, llegan cuando el daño ya está hecho. Por ejemplo, autoridades como la Contraloría y la Procuraduría que podrían, digamos, tener un poco más de dientes antes de que se entreguen los contratos, pues no pueden hacer nada para evitar que una empresa, por ejemplo, se presente a una licitación, a una gran licitación, así tenga pues cuestionamientos, señalamientos e investigaciones en el pasado. Eso pasó justamente con Centros Poblados. Nosotros advertimos en la W Radio cuando hicimos esta investigación que las empresas que conformaban el consorcio de Centros Poblados, que eran de Emilio Tapia, aunque en ese momento no se sabía que eran de Emilio Tapia, tenían unos antecedentes judiciales, tenían unos cuestionamientos, unos señalamientos, y aún así el Ministerio de las TIC entregó ese contrato a ese consorcio y nunca no hubo una advertencia por parte de alguna autoridad. Además, cuando ya se destapa todo este escándalo y le toca actuar a la justicia penal, es decir, a la fiscalía, pues se quedan también cortos en esta investigación y en la sanción o el castigo a los responsables. En este momento, Juan Camilo, no hay nadie en la cárcel respondiendo por el escándalo de Centros Poblados. Los 70.000 millones de pesos se perdieron, no se han recuperado, no se han recuperado ni un
peso y la justicia falló ahí porque siempre se permite, y eso también lo analizamos con algunos expertos que participaron en esta publicación, pues siempre se permite que quienes son responsables firmen estos acuerdos de estos principios de oportunidad, estos preacuerdos, delaten o se comprometan a delatar, pero al final pues no pasa nada con esa delación. En el caso de Carrusel de la Contratación, Emilio Tapia delató a 200 personas y faltaron muchas por responder. Y en centros poblados lo mismo. Paola, en medio de la elaboración de este libro, ¿qué fue lo que más le costó? ¿Qué fue lo más difícil? Mm, Pues llegar al personaje, porque él no es una persona que la vean ustedes hablando mucho en medios de comunicación. Incluso ahorita estaba viendo que ustedes pusieron ahí unas imágenes de una entrevista que le hizo Juan David Laverde hace muchos años, cuando él estaba en la cárcel, La Picota, aquí en Bogotá. Yo la recordé aquí en este libro porque fue la primera vez, ahí está, con ese uso verde. Esta fue la primera vez que Emilio Tapia habló ante los medios de comunicación y después de eso nunca más lo volvió a hacer. Él, cuando aparecen todo este escándalo de centros poblados, pues sí envió una carta, pero nunca daba entrevistas, nunca ponía la cara, nunca dijo nada. Y digamos que fue esta entrevista conmigo la más larga que él ha tenido, en donde más pues hemos podido conocer su raíz y su origen y sus razones por las cuales pues ha cometido todos estos delitos. Entonces creo que sí, pues haber llegado a él fue difícil, pero pues se logró. Y pues por supuesto después de eso, todo lo que implica hacer esa reconstrucción de todos los casos en los que él estuvo involucrado, de toda su vida, de la reportería que hay que hacer alrededor de las personas que lo conocen, que han trabajado con él, que son cercanas o no, o que ya se volvieron sus enemigos, pues para poder hacer un perfil muy completo, ¿no? Sí. Ya para ir terminando, Paola, ¿es posible acabar con la corrupción? Sí, yo creo que sí. Incluso es una de las banderas que siempre los candidatos a un nuevo gobierno pues sacan. Es un problema que todos saben que existe y estamos conscientes de que hay que combatirlo, pero nadie se ha puesto realmente la camiseta para decir cómo lo vamos a hacer y si de verdad les interesa hacerlo, pues buscar ese camino para llegar allá. Creo yo que hay formas, por ejemplo, cambiando el sistema de contratación, las leyes que en este momento existen de contratación en Colombia y que son tan laxas y que permiten que estos contratos se firmen de forma tan fácil, como les decía, con empresas de papel y con personajes detrás, como del estilo o de la magnitud de Emilio Tapia. Entonces, si alguien en el Congreso se pone la mano en el corazón y dice vamos a reformar esto y el gobierno que llegue también apoya eso, yo creo que sí se puede empezar a trazar ese camino hacia la terminación de la corrupción, que es muy difícil, sí, porque siempre todo el mundo quiere, pues, robarse la plata pública, pero de pronto sí se puede mitigar el fenómeno. Si uno quiere entenderlo, el principal problema, uno de los principales problemas que tiene el país, hay que leerse este libro de Paola Herrera, Emilio Tapia, Anatomía de la Corrupción en Colombia, editorial Aguilar. Su autora, la periodista muy valiente Paola Herrera. Paola, felicitaciones por este libro y gracias por estos minutos. Gracias a ti, Juan Camilo, invitados todos a comprarlo, ya está disponible en todas las librerías del país, también por internet, si lo quieren conseguir ahí. Emilio Tapia, Anatomía de la Corrupción en Colombia, de Penguin Random House, sello Aguilar. Muchas gracias por este espacio, que tengan un feliz día.